Buenos días. Quisiera hacer una consulta. ¿Este evento se va a transmitir por alguna página de redes sociales? Es que mucha gente no logra acceder a esta aplicación y pues no pudo conectarse. Muchas gracias por la información. ¿Me pueden corroborar en la transmisión si se escucha? Bueno, bueno, ¿sí? Ok. Bueno, bueno. ¿Sí lo escucho? Sí, sí se escucha. Parezco una abejita, como muy sofisticado.
Ah, listo, acá, sí. No, no, acá. Bueno, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Ya está? ¿Ya hay sonido allá? Listo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, a todos y todas, buenos días. Es un gusto volver a encontrarnos. Con algunos de ustedes hemos compartido experiencias acá en esta tierra hermosa. Les presento la bienvenida a este encuentro binacional sobre experiencias en agroecología y desarrollo rural entre Colombia y México. Hoy, martes 28 de febrero, bajo la organización y el acompañamiento de la Universidad de Guanajuato, el campus Irapuato Salamanca, de la División de las Ciencias de la Vida y del Departamento de Agronomía. Estamos también en compañía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja, también de Colombia. A esa cordial bienvenida, entonces, les extendemos este cuerpo académico de protección vegetal también. Les extendemos la total y grata bienvenida para este evento académico. Contaremos entonces con las palabras de bienvenida de la doctora Ana Isabel Mireles, que nos va a indicar todo este proceso que se ha desarrollado y nos dará pues la apertura a este evento. Doctora, buenos días. Hola chicos, muy buenos días. Bueno, pues este encuentro binacional de experiencias es hoy más que nunca de suma importancia para su educación. Recordemos que en el mundo, en las condiciones en las que están sucediendo ahora los cultivos, quizá tal vez más adelante sean más crudas, más difíciles y la gente y la población necesita seguir alimentándose. Entonces, el que nosotros podamos tener técnicas de producción alimentaria o de interacción con el ambiente es de suma importancia. Por ejemplo, cuando hablamos de cultivos que son económicamente fuertes para el Estado, como el agave, ¿sale? El que tengamos el conocimiento sobre prácticas agroecológicas nos dan la oportunidad de nuevas formas de producción y nuevos modelos de negocio, ¿vale? A veces uno es la explotación, sin embargo, hay otros modelos de negocios como es la interacción con el ambiente, que a la vez promociona su cuidado y que a la vez puede generar ganancias y derrama económica para la localidad en donde se encuentra aquellas terrenos o plantaciones que podemos dar a conocer. En este caso, el que nos acompañe, nuestro compañero de Colombia, Edwin Fernando Sánchez Rojas, vuelve esta experiencia muy enriquecedora para su formación como ingenieros agrónomos. Y pues, sin más por el momento, declaro, siendo las 10:20, inaugurado este encuentro binacional. Pues bienvenidos y espero que sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias.
recibimos ahora al doctor Rafael Guzmán Mendoza, quien nos hará un recuento breve sobre las experiencias agroecológicas hacia la semántica de la agroecología en Guanajuato. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a nuestras autoridades que nos han apoyado para realizar este evento. Y bueno, tenemos el tiempo muy breve para, de alguna manera, presentarles algunas de las cosas que hemos preparado para ustedes. A mí me toca, de alguna manera, pues reseñar algunas cosas que hemos realizado en torno al tema de la agroecología, particularmente desde la Universidad de Guanajuato. Y me gustaría empezar con explicar, pues, qué significa agroecología o cómo la podemos definir, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que la agroecología, pues, implica muchas cosas, principalmente en el aspecto agronómico, social, ambiental, y dentro de esas cosas que podemos enumerar como agronomía, la parte social y ambiental, pues hay también a su vez, pues otra serie de rasgos más particulares, ¿no? Y podemos observar que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues no solamente son, por ejemplo, aspectos técnicos como lo fitosanitario o los aspectos económicos, sino también algo importante que tendría que ver con la cultura, ¿no? Desde la perspectiva social, bueno, pues también la agroecología incide no solamente también en la cultura, sino en la política, en la economía, y en lo ambiental, pues cuestiones de paisaje, ¿no? Diversidad, riqueza de especies, el entorno natural asociado a los sistemas agrícolas, todas esas cosas pues están involucradas en esto que nosotros llamamos agroecología. Yo aquí enumero pues 3 ambientes o 3 ámbitos de interacción de la agroecología, pero finalmente estas cosas, estas esferas de la realidad, pues giran en torno a los cultivos, no son mutuamente excluyentes, sino que están interaccionando unas con otras, y la agroecología en ese sentido pues reconoce que los sistemas agrícolas son sistemas complejos. La que sigue, por favor. Bien, entonces, al reconocer que los sistemas agrícolas, los cultivos son sistemas complejos porque pues inciden en la parte social, ambiental, política, económica de las sociedades humanas, pues tenemos que hay varias ciencias, varias ramas de la ciencia que también están relacionadas con el ámbito agroecológico, ¿no? Las ciencias sociales, la etnografía, la antropología, sociología, ciencias biológicas, entomología, etcétera, ¿no? Y eso hace que la agroecología pues sea un conjunto de ramas científicas interrelacionadas entre sí y que eso le dé su naturaleza interdisciplinar, ¿no? Esas ciencias pues no están actuando de manera individual unas con respecto a otras, sino que sus metodologías, sus preguntas de investigación, sus fundamentos teóricos pues están íntimamente relacionados unos con otros. Pero también tiene un rasgo transdisciplinar, ¿no? Es decir, que no solamente está mm, embebido en el ámbito académico, técnico o científico, sino que también está relacionado con pues el activismo, ¿no? La organización social, la revalorización de muchos aspectos culturales, ¿no? Valorar tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso también le da, en consecuencia, pues este carácter transdisciplinar. La que sigue, por favor. En ese sentido, cuando hablamos de agroecología y tratamos de estudiar los elementos que componen el fenómeno agroecológico, pues lo debemos entender en un ámbito multifactorial, es decir, hay muchos factores que están explicando o que podemos nosotros abordar el entendimiento de los elementos relacionados con la agroecología. Y aquí les planteo un ejemplo, ¿no? En el caso de los insectos, todos sabemos
que los insectos, bueno, pues en principio son un grupo biológico muy abundante, muy diverso, pero que en términos estrictamente agrícolas o agronómicos, pues también representan un problema para la agricultura, ¿no? Son plagas o también pueden ser benéficos y en ese sentido, bueno, estas interacciones pues son importantes para el ámbito agrícola como lo entendemos en un sentido de agricultura intensiva o industrial. Pero desde un aspecto agroecológico, bueno, pues además de los elementos económicos que pueden representar los insectos, pues también tienen componentes sociales, ¿no? Muchos de estos insectos, de estas especies, pues tienen aspectos identitarios o rasgos culturales de tradiciones, representan recursos alimenticios, ¿no? Y también algunas especies, algunos grupos en particular, pues representan elementos de salud, ¿no? Se utilizan mucho en medicina tradicional. Por ejemplo, en Chiapas hay algunas especies de mantis que se ocupan para la dentición de los niños, ¿no? Los bebés cuando empiezan les empiezan a salir los dientes y así, varias cosas, ¿no? Desde el punto de vista natural, bueno, pues hay que reconocer que el proceso evolutivo de la riqueza de especies que nosotros reconocemos en la actualidad, pues responde a una historia natural, ¿no? Una serie de eventos evolutivos que trascienden nuestras fronteras del sentido temporal y bueno, pues implican cosas que tienen que ver también con la adaptación. Y la diversidad, la riqueza de especies, la que sigue, por favor, y la ecología. Bien, aquí les presento rápidamente uno de los ejercicios en los que nosotros hemos incidido en el tema de la agroecología, entendiendo, bueno, pues que la agroecología es un complejo de cosas y en esa complejidad de cosas, en esa red de conocimientos, pues nosotros hemos abordado el tema de la agroecología y aquí lo que tenemos es una serie de gráficas de abundancia y riqueza de especies de insectos que los clasificamos a nivel de familia y caracterizamos un agroecosistema en términos de las distintas unidades ambientales y en 3 cultivos distintos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se encontró de familias de insectos en el interior del cultivo, en las fronteras y en el borde, es decir, reconocer que el agroecosistema es un conjunto heterogéneo de ambientes. ¿Y qué encontramos? Como pueden ver, estas gráficas son relativamente diferentes, aunque en estos dos conjuntos, pues básicamente predominan los herbívoros. Sin embargo, en los bordes, que son otro elemento del paisaje, los insectos, las familias de insectos fueron también mucho más heterogéneas y como pueden observar, bueno, pues no están tan elevados los picos de las gráficas, sino que aquí las abundancias van disminuyendo, se van emparejando un poco, ¿no? Pero cuando lo analizamos desde el punto de vista funcional, aquí hay una mayor heterogeneidad funcional desde el punto de vista ecológico en los bordes y aquí básicamente predominan fitófagos. La que sigue, por favor. ¿Qué otras cosas hemos realizado? Hemos trabajado con, bueno, aquí es otro ejercicio de mantis. Las mantis son depredadores, son organismos crípticos, es decir, que es difícil observarlos en campo, así como si fuéramos caminando y encontramos 4 o 5 mantis, eso no ocurre. Hicimos una breve revisión y encontramos que cuando hicimos la revisión, pues creció exponencialmente el número de registros de especies de mantis. La que sigue, por favor. Estas mantis, bueno, pues son depredadoras y tienen el potencial también de estar funcionando como controladores biológicos y con este registro pues encontramos nuevos datos para Guanajuato. Guanajuato tenía alrededor de 3 especies y con este simple ejercicio de revisar cuáles son las especies registradas para Guanajuato que están en colecciones científicas, bueno, pues encontramos nuevos registros. La que sigue, por favor. Esto es un ejercicio con plantas, arbences o malezas. La que sigue, por favor. Encontramos la que sigue. Que las malezas, particularmente de Guanajuato, pues tenemos una alta diversidad comparada con el resto del mundo. Este valor es un índice de diversidad 2.94 y vean, comparamos con otros valores de diversidad a nivel mundial de malezas o de arbences y pues aquí tenemos la mayor cantidad a nivel mundial. La que sigue, por favor. La que sigue. Esto es igual una gráfica donde nos presenta una proporción de las especies de arbences o de malezas y aquí las categorizamos en nativas y exóticas. Encontramos que hay una mayor cantidad de especies nativas con respecto a las exóticas, la que sigue.
Y muchas de esas pues tienen la que sigue y la que sigue y la que sigue. Estas son ejemplos, lo que pasó anteriormente pues son ejemplos de algunas especies endémicas. La que sigue, por favor, estas son especies exóticas, la que sigue por tiempo. Bueno, pues aquí hay algunas de estas especies tienen utilidad medicinal, ¿no? Además de ser malezas o consideradas malezas en la agricultura industrial, pues tenemos aquí de alguna manera también un recurso importante que sirve para la salud, ¿no? La que sigue, por favor. También estas especies que son polinizadoras o atrayentes de polinizadores. La que sigue. Y tenemos esto, un espacio que llamamos Centro Interdisciplinario de Agroecología, en donde nos encontramos. La que sigue, por favor. Tenemos estos lugares dentro del centro interdisciplinario, un herbario, un jardín etnobotánico, plantas ornamentales, policultivos. La que sigue, por favor. En donde nosotros estamos desarrollando esto, experimentos de campo, ¿no? Interacciones planta-insecto, cómo se comportan los cultivos con respecto a las variables ambientales, agricultura del paisaje, manejo del hábitat, de lo que estamos realizando constantemente con las clases. La que sigue, por favor. Estas son cosas que encontramos apenas en el ciclo anterior, especies nativas. La que sigue, con importancia en el manejo agrícola. Estas son receptoras de chapulines. Los chapulines son un grupo de insectos de importancia económica en los cultivos de grano. Anoda cristata, otra especie nativa. La que sigue, por favor. La importancia de esta especie, la que sigue, es que es reservorio de pulgones. Y aquí hay un microecosistema, la visita de depredadores como hipodamia, algunos parasitoides como avispas. La que sigue, por favor. Y bueno, pues esto es importante porque México es un país extremadamente diverso a nivel mundial por todas estas razones: la geografía, la historia natural, los endemismos, la riqueza de especies, la cultura. La que sigue, por favor. Y aquí está Guanajuato. Entonces, lo que estamos haciendo es importante para nuestro estado y para el país y para el mundo entero, porque estos estados son los que están considerados con ecosistemas no sustentables. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una vulnerabilidad ecosistémica y por lo tanto los servicios ambientales que nos proveen de alimento están en riesgo. La que sigue, por favor. Pues nada más agradecer. La que sigue, por favor, a los estudiantes participantes de los distintos grupos de agroecología y prácticas, en particular a estos personajes muy apreciados que han aportado información importante para el centro. La que sigue, por favor. Y pues muchas gracias. Muy rápido, pero gracias. Sí, flash. Muchas gracias, doctor, por toda su intervención y todas sus enseñanzas. Muchas gracias. Ahora hacemos el llamado al maestro Francisco Daniel Ramos Patlán, quien nos va a comentar sobre la diversidad taxonómica y funcional de insectos, plantas en un paisaje agrícola. Aprovecho el momento para saludar a quienes se conectan de manera remota en Colombia y también acá dentro del campus. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Doctor, buenos días. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Ok, bueno, gracias a todos por asistir. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiéndoles mi proyecto. Lo que les voy a compartir consiste en mi proyecto de doctorado que estuvimos realizando aquí en el Centro de Agroecología. El título pues, de mi tesis más o menos es como llamé esta plática, esta charla, que es diversidad taxonómica y funcional de insectos, plantas en un paisaje agrícola. Bueno, en agroecología el tema de biodiversidad es muy importante porque sabemos que la biodiversidad aporta al ecosistema beneficios con respecto a lo que nos puede ofrecer. El ecosistema no solamente nos provee de alimentos, también de un paisaje. Eso significa que nos nutre culturalmente. Además, la biodiversidad y los servicios del ecosistema regulan, por ejemplo, las plagas o ciclos de nutrientes. Entonces, para nosotros fue muy importante elegir insectos y plantas como organismos que siempre están presentes en los cultivos, por ejemplo, como plagas, como insectos benéficos o como malezas,
que compiten por los nutrientes del cultivo. Para nosotros también fue importante porque la agronomía, el campo, la agricultura, no solo, sí nos beneficia con alimentos, etcétera, pero por otro lado también tiene efectos nocivos. ¿Por qué? Porque se fragmenta el hábitat, ¿no? Hay desmonte de selvas o de bosques para implementar cultivos. Además, cultivos tecnificados utilizan muchos agroquímicos que a la larga se acumulan y terminan contaminando mantos acuíferos. Inclusive se ha visto contaminación en la leche materna y eso pues fue pues una alerta mundial, ¿no? Y se dejó bueno, se siguen utilizando, pero en menor cantidad y pues nosotros le apostamos a que se dejen de utilizar en mayor medida y se utilicen alternativas como plantas benéficas, ¿no? Que atraigan insectos benéficos para los cultivos. Eh, entonces, así pasa con la agricultura, ¿no? No solamente nos beneficiamos, también tiene algo negativo y sobre todo dependiendo de la práctica agrícola que utilicemos. Entonces, en agroecología le apostamos o investigamos para crear estas nuevas técnicas, generar estos nuevos recursos con evidencia científica que ayuden a los productores, sobre todo de áreas rurales, pues a tener cultivos resilientes que empleen cada vez menos productos químicos nocivos para la salud, que en vez de generar un cultivo monocultivo, es decir, de una sola variedad de especies, de una sola variedad de cultivos, pues haya un policultivo que aumente entonces la biodiversidad y por lo tanto, como les comenté, los servicios del ecosistema, que otra vez hago hincapié, que incluye regulación de plagas, regulación de nutrientes, fijación del suelo, etcétera. A nosotros nos interesó mucho el estudiar cómo el paisaje agrícola y la agricultura afecta a las comunidades de insectos y de plantas en esta región, en la región del Copal. ¿Por qué? Pues bueno, está la Escuela de Agronomía y podemos ver también cómo la urbanización o la construcción de escuelas ha derivado pues, en un cambio del uso del suelo, en una fragmentación del hábitat. Además tenemos caminos importantes como la carretera o vialidades que también fragmentan el hábitat y entonces queremos explorar cómo esto afecta a las poblaciones de insectos. Por otro lado, es muy común que los análisis de biodiversidad incluyan solamente el aspecto taxonómico. El aspecto taxonómico es aquel estudio que se fundamenta en los taxones de los organismos. Recuerden que los taxones de los organismos incluyen especies, géneros, familias, ¿verdad? Subfamilias, tribus, etc. Y se utiliza mucho, es muy utilizado, ampliamente utilizado. Sin embargo, ha surgido recientemente una nueva visión o eh, una nueva manera de medir la biodiversidad y se trata de medir la biodiversidad desde la perspectiva funcional. Significa cuál es la función que tienen los organismos en el ecosistema. Todos los organismos tienen una función, ¿verdad? Lo hemos visto en clases de ecología. Por ejemplo, en las cadenas tróficas o en las pirámides tróficas tenemos los organismos que son consumidores, los que son productores, los que son depredadores, los que son detritívoros o que se encargan de descomponer la materia orgánica. ¿Le puedes dar el siguiente? Otra vez, por favor. Y bueno, entonces estos queremos a nosotros ahondar, ¿verdad? Además del aspecto taxonómico, el aspecto funcional de los organismos. Entonces nuestro estudio estuvo fundamentado o se orientó en investigar lo que pasa aquí en el Copal, como zona agrícola importante en la región. Bueno, en esta diapositiva vemos dónde está el Copal. El Copal está en el centro del estado de Guanajuato, más o menos. A su vez, el estado de Guanajuato está en una zona importante en México porque es una zona de transición de una región neártica y no tropical y se ha visto entonces pues endemismos o especies que están compaginadas o que se pueden encontrar en ambas regiones y esto es importante pues porque Guanajuato es una ciudad, aunque no, un estado y una ciudad, bueno, una región en general, que aunque no lo creamos, pues tiene diversidad de plantas y de insectos. La siguiente, por favor. Bueno, el paisaje del Copal se dividió en varios sitios de estudio que están en la siguiente tabla. Lo que está aquí en la diapositiva ya les expliqué, ¿verdad? La diversidad taxonómica, que se trata de estudiar los taxones, especies, familias.
La diversidad funcional pues, es el rasgo o el atributo funcional de los organismos, por ejemplo, en insectos, polinizadores, depredadores, parasitoides, superparasitoides, etc. Y en plantas, a lo mejor podemos pensar que no tienen alguna función específica, pero se ha visto que las plantas, dependiendo de su hábito, tienen una función. Por ejemplo, las lianas, los árboles, los arbustos o las plantas malezas, como las conocemos, o arbences. Siguiente, por favor. Bien, los sitios que elegimos para su estudio los categorizamos o los clasificamos en zonas perennes o zonas anuales, dependiendo de la planta que dominaba en la región. Y también vimos que estas regiones contrastan mucho por la fisonomía vegetal, es decir, que algunos sitios predominan, por ejemplo, hipomeas. En otros sitios, por ejemplo, dominan cazaguates, otros sitios dominan zacates o etcétera. Lo siguiente, por favor. Bueno, esta es una gráfica que obtuvimos del conteo general de familias en 3 sitios, en sitios anuales. Vemos que la familia más representativa es la Poaceae, seguida de Asteráceas. La siguiente, por favor. También hemos clasificado insectos artrópodos, además de insectos, otros como arañas o piliones o ácaros. En total hemos clasificado 7.862 ejemplares de insectos, los cuales los distribuimos en 115 familias. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de un análisis de G cuadrada de Pearson, descubrimos mediante nuestros datos que sí hay una preferencia de insectos por cierto tipo de hábitats, pero con los datos que hemos reunido no hemos visto una diferencia de familias dentro de los sitios. Sí, es importante entonces porque es un reflejo de que los insectos sí tienen una preferencia y que reflejan también la composición vegetal de los hábitats donde se encuentren. La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a un análisis de componentes principales con respecto al análisis funcional de los insectos, encontramos que en el sitio que denominamos de vegetación de ribera, el hábito funcional que dominó fueron los insectos detritívoros o aquellos que se encargan de descomponer. En este rasgo funcional de detritivoría incluimos carroñeros o aquellos que comen materia orgánica en descomposición. También vimos que en el sitio de vegetación de ribera hay otros rasgos que dominan como los herbívoros o los descomponedores. La siguiente, por favor. Bien, hasta la fecha estas gráficas se representan el conteo total de especies de plantas que hemos encontrado. Otro análisis que agrupó a los sitios de acuerdo a su composición vegetal arrojó que los podemos clasificar como los habíamos propuesto en un principio, pero ahora tenemos los datos que nos dan la certeza o el rigor científico para hacer esta propuesta. En esta gráfica de agrupamiento podemos ver cómo hay sitios que se agrupan por semejanza de presencia de especies y cómo se diferencian de otros sitios, ¿verdad? Y esto es con respecto a la presencia de especies de plantas por región o por zona. La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a los análisis de funciones de plantas, estas gráficas representan que las plantas con un metabolismo C4 son las que abundan en la región, a pesar de que lo que se conoce es que las plantas con metabolismo C3 son las más abundantes. Asumimos que esto se debe pues, a la presencia de muchas plantas como pastos que pueden tener o que pueden presentar estos dos metabolismos, el metabolismo C3 y el C4. Bueno, con respecto al análisis de diversidad funcional de plantas, también además de añadir el hábito de la planta, elegimos tomar en cuenta los valores que tienen como sociedad, ¿sí? Para el ser humano, por ejemplo, plantas medicinales o aquellas plantas que pueden servir como forraje para organismos o para animales del corral, ¿sí? Como gallinas o borregos. Encontrando entonces que están muy asociados los rasgos que son de plantas de materiales maderables y plantas melíferas. La siguiente, por favor. Bueno, como les comenté con respecto a los análisis que hemos realizado, sí encontramos diferencias o
preferencias de insectos por ciertos sitios, y esto de seguro corresponde al tipo de composición vegetal. También hemos visto que hay grupos de insectos más específicos, como los acrílidos, que también prefieren un hábito o un sitio específico. Esto es importante en técnicas agroecológicas, porque podemos implementar plantas que sean llamativas para los acrílidos, y en vez de que ataquen el cultivo, pues se vayan a estos nichos. Y bueno, también, como les comenté, las gráficas nos dan certeza o rigor de que podemos hacer una clasificación o distinguir entre sitios, ¿no? Por diferencias de composición de plantas. La siguiente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Francisco por su contribución a este diálogo de saberes. Ahora hacemos el llamado al doctor John Jairo Monje Carvajal. Él se encuentra de manera remota en Colombia. Nos va a compartir sus experiencias sobre la agroecología emergente desde la práctica de las comunidades y con los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Doctor, ¿nos confirmas? Joven Edwin, doctor Rafael, doctora Ana, que la escuché en su inauguración, y algunos estudiantes de la SAE Irapuato que me conocen, que han estado conmigo por ahí en algunos talleres. Espero me escuchen bien. Sí, señor. Bueno, muy bien. Voy a hablarles un poco de eso que hemos estado hablando en algunos momentos. Trato de compartir. Ya. De la agroecología emergente, ¿no? Entonces, ese modelo de agroecologías emergentes, nosotros hemos encontrado un fenómeno, y es que no hay un solo modelo para hacer agroecología. Escuchando lo que ha hecho el doctor Rafael y lo que estaba contándonos el ponente anterior, ratifica lo que hace algún tiempo ya se tiene como premisa en la agroecología, y es que no existe un solo modelo en el cual uno puede decir, no, es que finalmente es un solo modelo. Perdón, ¿sí están viendo mi presentación? Sí, señor. Le estamos Ok. escuchando, le estamos viendo. Gracias, doctor. Bien, entonces, en ese sentido, nosotros en la Uniminuto se tiene un programa que se llama Inmersiones Sociales, con los pies en la tierra, y cualquier estudiante de cualquier carrera va hacia las regiones, hacia las comunidades, sobre todo regiones muy apartadas, y vive con las comunidades 14 semanas, 24/7, o sea, 14 semanas de las 16 semanas que está en el semestre académico. La primera semana está en la universidad, en capacitación, y la última semana está en socialización, donde presentan toda su experiencia. Durante las 14 semanas estos estudiantes no regresan en ningún momento a sus casas, ellos están en las comunidades 24/7, y en esa inmersión hemos logrado ubicar un grupo de estudiantes. Esto es muy nuevo, lleva 2 años, y ya hemos logrado ubicar un grupo importante de estudiantes de agroecología, y nos hemos dado cuenta de que ellos hacen parte de este modelo de agroecología emergente. Hace un rato estaban hablando de la agroecología técnica, que es por donde arranca todo este ejercicio de la agroecología, y está muy bien, es una de las áreas. Por eso he querido ajustar mi charla y quiero comenzar por presentarle 2 figuras importantes y hablarle de una tercera. Las 2 figuras importantes es que la agroecología tiene unos objetivos, unas dimensiones y unas escuelas. La primera son los objetivos, y que apuntan directamente a 3 objetivos: son los objetivos económicos, los objetivos sociales y los objetivos ambientales. Y estos tienen que ver con el diseño de un modelo. Los objetivos están enfocados al diseño de un modelo y a la puesta en funcionamiento de un modelo. Pero la agroecología también tiene 3 dimensiones, ¿no? Que es donde interactúan todos estos modelos disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares cuando se aplica, que es la dimensión socioeconómica cultural, que se encarga de toda esa dimensión donde se entraman todos los tejidos sociales, con su cultura, con su conocimiento, con el desarrollo de una actividad en territorio,
con el conocimiento de unos agroecosistemas locales, ¿no? En la dimensión ecológica productiva, que es donde ese saber de esos sabedores, de esos productores, de esos agroecólogos, empatan unos objetivos ambientales, sociales y económicos y los pone a transformar el agroecosistema de forma sustentable. Y una dimensión política que es donde se allana todo lo que son movimientos, política pública, desarrollo, escuelas de formación, etcétera, etcétera. El entramado que se forma entre ellos, desde lo que sabe cada profesional que aporta en esto de la agroecología, es la relación interdisciplinar, y cuando se trasciende al compartir con las comunidades, cuando se hace ciencia más allá de la ciencia, cuando se trabaja con el ejercicio local, con saberes tradicionales, con saberes ancestrales y saberes científicos, vamos a hacer una trascendencia disciplinar, y eso es parte del modelo. Y las escuelas, pues finalmente todos los que nos movemos en este espacio de la agroecología nos movemos en 3 escuelas, que ahí no está en la gráfica, pero se los voy a contar. La primera es la escuela técnica productiva, que es donde se ubican muchos de ustedes, es decir, en el conocimiento del uso de insumos, en el manejo de semillas nativas, en el manejo ecológico de suelos, en plagas y enfermedades, en control de insectos a partir de redes ecológicas, etcétera, etcétera. Esa escuela técnico-productiva es la escuela donde nace todo esto de la agroecología, ahí arranca el ejercicio. Luego viene toda la escuela sociológica y antropológica, y es la escuela que trabaja con comunidades como primer ejercicio en el desarrollo y organización de mercados, en un montón de cosas donde el humano en la interacción con su naturaleza es el eje central, ¿no? Y luego viene la escuela política, que es toda esa escuela de defensa, de fortalecimiento, de trascendencia, de escalamiento de la agroecología, se fundamenta. Y a partir de ahí, entonces, pensando en qué es lo que hacemos nosotros con estos estudiantes de agroecología en el territorio, les voy a mostrar un video, que les voy a compartir un video muy interesante de 2 minutos, de una estudiante en una zona bien particular en Colombia, hacemos, ¿no? Entonces, me surge la idea de que podríamos pensar en faros agroecológicos. Entonces, la teoría de faros agroecológicos está fundamentada principalmente en 4 pilares, ¿no? Que el faro agroecológico se convierte en una herramienta potente para lo que es el cambio o para el escalamiento de la agroecología que el mundo rural requiere. Esa agroecología de la que ustedes están hablando, esto de lo que yo les estoy diciendo, y un montón de emergencias agroecológicas que van surgiendo a lo largo de toda esta práctica, ¿no? Que también ese escalamiento tiene una potencia impresionante. Aquí unos datos de un artículo que está referenciado aquí de Agustín Infante de Chile, donde ellos hablan de 130.000 campesinos impactados en los últimos 20 años a partir de esto. Y hay que reconocer, por ejemplo, el trabajo que hizo CLADES desde Chile, desde donde se empezaron a formar muchos profesionales de América Latina, que terminaron montando programas de agroecología, ¿no? Los primeros programas de agroecología de formación profesional están en México. Los 2 primeros eran Chapingo y San Luis Potosí, y de ahí para allá fueron creciendo muchos más, que tengo un mapa de esto y un libro publicado, el cual creo que dejé un ejemplar allá en la universidad. Entonces, es importante, ¿no? El tercero, que cumple una importante labor en lo que es el desbloqueo de algunos predios que están más alejados y necesitan ponerse a ser funcional. Y el cuarto, pues que el principio no es enseñar, tampoco es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para una construcción participativa, enfatizando en principios, procesos, metodologías participativas y sobre todo en desarrollo de conocimiento local. Ese es como los ejes de estos faros agroecológicos. Entonces, ¿qué me haría falta ahí? El ejercicio abstracto que hacemos nosotros, porque nosotros no tenemos un lugar, pero ocupamos muchos lugares desde el trabajo que hacemos en el programa de Ingeniería Agroecológica de UNIMINUT. ¿Por qué? Porque esos estudiantes que van a territorio, ahora les voy a mostrar el mapa, hacen un trabajo bien interesante. Entonces, la definición de un faro agroecológico sería cada uno de estos centros donde se comparten conocimientos técnicos y procesos agroecológicos, de manera que se pueda guiar a los productores locales hacia sistemas agrarios más sustentables. Y esto significaría que podría ser todo proyecto ubicado o enclavado en un territorio, podría estar orientados desde instituciones de diversas formas jurídicas, como el caso de una universidad, y
que debe tener una propuesta técnica y una propuesta social y una propuesta cultural y moverse en los objetivos y moverse en las dimensiones y moverse fundamentalmente desde las escuelas. En esos tres ejes creo que nosotros como universidad podríamos cumplir. Y yo creo que el campus Irapuato de la Universidad de Guanajuato, la Escuela de Agroecología, que muy expertise, de forma muy experta trabaja el doctor Rafael, se podría llevar a cabo. Cumpliríamos con lo de un faro agroecológico. Porque es que finalmente la forma de accionar de un faro agroecológico es trabajar en modelos productivos reales, es decir, ponerlo en práctica. Y lo están haciendo muestreos. Claro, están empezando por esa dimensión técnico-productiva y en esa escuela técnico-productiva, en esa dimensión ecológica productiva, ¿no? Entonces, es a partir de ahí y desde ahí se muestran los resultados y las bondades de esto, ¿no? Y que hay que involucrar a campesinos, a campesinas, a productores, productoras, profesionales de otras áreas, estudiantes y más para que esa dinámica se aumente. Entonces, esa forma de accionar nosotros lo estamos tratando de hacer. Entonces, ¿cómo funcionaría ese faro agroecológico para el desarrollo local en áreas rurales, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo desde estudiantes en inmersión. Y aquí es donde voy a empezar quiero compartirles, voy a compartirles un video muy corto. A ver si el sonido me da. Y si no, se los comparto a esto. Me dicen si están viendo la imagen del YouTube, por favor, Edwin. Sí, señor. Está ya. Tenemos un minuto, doctor. Gracias. Sí. 2 minuticos y cerramos. Gracias. No se escucha, doctor. Bueno, creo que no se escucha. Voy a compartírselos, se los voy a dejar en el chat para que lo vean. Ella es Valentina Lutero, una estudiante que estuvo en San Pablo, sur de Bolívar. Ya voy a cerrar con esto. Y pues Valentina nos mostraba en los videos que Valentina nos mostraba, nos decía que su trabajo en las comunidades era interesantísimo, que había aprendido muchísimo. Ni siquiera hablaba de lo que ella había aportado, sino de todo lo que había aprendido. Este es un mapa de Colombia y aquí tengo un listado de los estudiantes que en 2 años llevamos en territorio. Aquí donde está el corazoncito es donde está la sede de Uniminuto, donde está el programa de ingeniería agroecológica. Una de las sedes de Uniminuto, pero es donde está el programa de ingeniería agroecológica que en este momento está impactando estos territorios, ¿no? Esta es la zona árida del país, el desierto de la Guajira, acá en Bolivia, y todos estos puntos verdes están. Y los punticos amarillos son todas las áreas potenciales que ya están pidiendo estudiantes. El problema es que no hay suficientes estudiantes para que cubran esas áreas. Entonces, la apuesta de tener faros agroecológicos, de ir más allá del modelo de formación convencional, es aportar al impacto que esto pueda llegar a causar en un futuro, sobre todo en estos nuevos modelos en los cuales los modelos económicos son avasallantes, sobre todo con comunidades muy dependientes de modelos agrarios. Muchas gracias, joven Edwin, muchas gracias, doctor Rafael, doctora Ana, a la Universidad de Guanajuato por volverme a invitar otra vez. Y bueno, aquí estamos, seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecemos entonces la colaboración del doctor John Jairo Monge Carvajal desde Colombia. Enseguida nos acompañará el doctor Héctor Gordon Núñez, quien nos hablará de experiencias agroecológicas y desarrollo rural, el AGAVE. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. ¿Me lo tengo que poner para que se escuche? Buenos días. Bueno, vamos a darle, Ale, una tras otra, nos vamos hechos la malla. La que sigue, please. Haciendo una búsqueda en internet sobre los agaves, ¿sí? Y el desarrollo rural, pues encontramos más de 500,000 hits o 500,000 artículos, libros, etcétera, etcétera, etcétera.
No los vamos a revisar todos, la que sigue. ¿Qué es la agroecología para la FAO? Lo que indica aquí, esto es la agroecología. Es un enfoque holístico en el cual existen muchas maneras de abordar todo este desarrollo de plantas, organismos, animales, humanos, etcétera. La que sigue. Y obvio que son 10 elementos de acuerdo a la FAO de lo que es la ecología. Desde la diversidad hasta la economía circular y solidaria. La que sigue. Y pues tenemos objetivos de desarrollo sostenible si queremos seguir vivos en este planeta, porque para el 2050 vamos a ser más de 9,000 millones de seres humanos que comemos diario. Si nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, no, pues nomás vamos a comer una vez al día, pues ya lo hicimos, ¿no? Pero no, 3 veces al día, la que sigue. Y las interacciones existen entre el clima, las plantas, los animales, etcétera. Por eso hay que conocer de manera holística el desarrollo, la que sigue. México, ya lo comentaba el doctor Rafael, es un país megadiverso, ¿sí? En diferentes rubros ocupamos primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Desafortunadamente, la que sigue, estamos entrando en una espiral de desaparición de especies nativas de nuestro país. Y los agaves no son la excepción. Si pueden ver ahí arribita, si pueden ver ahí arribita de esa lámina, ahí está un agave que está en peligro de extinción. ¿La que sigue? Si hacemos una búsqueda sobre agaves y agroecología, pues también salen cerca de 50,000 hits, ¿sí? La que sigue. Nomás les voy a mostrar uno solo, no vamos a revisar estos 50,000. Es el manejo agroforestal del maguey y la agrobiodiversidad asociada en el estado de Oaxaca. Los mexicanos y los nativos americanos de esta región ya hacían agroecología con los agaves. Eso que ni duda cabe. ¿La que sigue? En donde podemos observar en la parte superior maíz, podemos observar en la parte un poquito más al centro una solanácea, generalmente va a ser tomatillo o cualquiera de ese tipo. Podemos observar unas guías ahí arriba que seguro es frijol y tenemos los agaves. 4, 5, 6 especies de plantas conviviendo de una manera holística para que el ser humano pueda obtener recursos y pueda obtener muchísimas cosas. Entonces podemos hacer búsquedas y va a haber infinidad de trabajos. Y los nativos americanos ya hacían esto desde hace cientos de años. La que sigue. Y de acuerdo a la ONU, las plantas del futuro agrícolas deben tener estas 4 características. Si los cultivos no tienen estas características, nos vamos a ver en serios problemas de alimentación. Y la primera de ellas es que deben ser plantas de baja huella hídrica. Segundo, plantas con bajo consumo de fertilizantes y agroquímicos. Y lo resalté un poco porque los agaves cumplen con ese requisito. La que sigue. Y pues en México los agaves somos el centro de origen de estas plantas, ¿sí? Y como ahí lo indican, tenemos más de 200, el 75% de las especies en el mundo están en este país. La que sigue. Este es nada más para mostrar una lámina de los mezcales y diversidad. Están en todo el país. Son más de 12 especies que se pueden utilizar para elaborar mezcal. La que sigue, por favor. México es tierra de magueyes, en todos los sentidos, ¿sí? La que sigue, por favor. Y se les llama magueyes como una derivación de una diosa que tenían los mexicas, que era la diosa Mayahuel, que era la que les daba de comer, porque tenía más de 20 pechos y podía alimentar a toda la población. La que sigue. ¿Cómo es una planta de agave? Son rosetófilas, son aplanadas en forma de una roseta y el tallo o la bola va a ser lo que constituye la futura piña de donde obtenemos muchísimos recursos. ¿La que sigue? La que sigue. Rápido. Ay, perdón. El agave es ahora familias paragaces, su familia agavoidea, la que sigue, por favor. ¿Sí? Y se encuentra desde la parte norte de Estados Unidos, sur de Canadá, hasta todo el sur. Y el género agave en griego significa admirable, excelso, el mejor, y Linneo le llamó así, por todos los usos que le daban los nativos americanos a esta planta. ¿La que sigue? La que sigue, se me olvidó quitar eso. Y una de las aplicaciones más importantes de esta agave, pues es la elaboración de bebidas alcohólicas. ¿Sí? La que sigue. El pulque entre ellas, ¿sí? La que sigue. Pero los mexicanos somos buenos para hacer alcohol. ¿Sí? Tenemos el tequila, el sotol, bacanora, mezcal y ahora recientemente raicilla en unos municipios de Jalisco.
destilados de agave. ¿La que sigue? Y pues el mezcal es una bebida popular mexicana, pero obviamente el que no reconoce es el tequila, ¿sí? Yo no lo he probado, pero dicen que sabe muy bueno. Sí, el maestro Mosqueda me dijo que sabe muy bueno y también el maestro Vicente, ¿verdad? La que sigue. Así que somos una historia de magueyes los mexicanos. La que sigue. Y nuevas especies están saliendo. En la Sierra Gorda de Querétaro, está entre Querétaro y Guanajuato, una nueva especie identificada hace 2 años de agave. La que sigue. El 16 de septiembre se pegaron un grito porque ya salió una especie de agave en el estado de Michoacán, cerca de la presa del Infiernillo. ¿La que sigue? Y teníamos, ¿por qué desapareció? Una red temática de agaves genial que estábamos produciendo cantidad increíble de investigación sobre los agaves. Y desde el punto de vista agroecológico, los compañeros de Oaxaca, de Guerrero y de Puebla iban avanzados en ello. La que sigue. Tiene más de 38 videos sobre agroecología en agaves, lo pueden consultar ustedes, búsquenlo por favor y lo pueden encontrar. La que sigue. Esta red estaba formada, se encontraba en más de 16 estados de la República Mexicana, entre ellos Guanajuato, la que sigue. Y lo que pasa es que se están llevando los agaves, están desapareciendo. En Facebook aparece esta lámina, no voy a decir de qué país era el señor que estaba pidiendo esto, pero en un español medio mocho dijo, hola, estoy buscando agave como estos, me avisa si puede ayudarme. Muchas gracias. Pues, agave utahensis no está aquí en México, está en Estados Unidos, que vaya a Estados Unidos, se lo lleve a ver qué le pasa, ¿no? La que sigue. En México tenemos especies desapareciendo de agaves, como agave Victoria Regine, que se le nombró así en honor a la reina Victoria, por Thomas More, la que sigue. Y es una agave Noa, que se encuentra microendémico en la parte superior del norte de nuestro país, en Nuevo León, Coahuila y Durango, la que sigue. Pero son diferentes formas de esta supuesta especie, la que sigue. Y resulta que no es una especie, es un complejo de especies, incluso con subespecies de este agave. Y está desapareciendo, la que sigue. Y Profepa anda en friega buscando todos los que se están robando estas plantas, porque como es de ornato, se la llevan a todo el mundo. La que sigue. Aquí en la Universidad de Guanajuato tenemos la Colección Nacional de Agaves. ¿Sí? Yo creo que es la colección más grande de todo el mundo. La que sigue, por favor. La tenemos en campo e in vitro. La que sigue, por favor. En in vitro tenemos 72 accesiones perteneciendo a 28 especies de agaves. La que sigue. Y en Colombia también conocen los agaves, ¿verdad? Así parece. Nosotros ya preguntamos que se conocían los agaves, pero ¿cómo les llaman allá? Eso. No sé cómo se dice. Ok. Sí, entonces Colombia tiene riqueza en agaves también. Oh, mírate nomás. Ok, la que sigue, por favor. ¿Sí? Así que el agave también puede florecer en Colombia. Y esto significa que podemos hacer trabajos en conjunto con los compañeros colombianos y colombianas si quieren que empecemos a trabajar en el aspecto de agroecología de agaves o en cualquier área específica del agave. ¿Sí? La siguiente. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor Gordon. Estaremos entonces atentos a ese trabajo agroecológico de cómo hacer bebidas fermentadas con fique o tal vez productos textiles. Muchas gracias. Bueno. Seguidamente les compartiré parte del trabajo que hemos realizado en Colombia. Del trabajo que hemos realizado tanto allá en mi tierra, en Colombia, en Boyacá, que con algunos de ustedes hemos compartido. La presentación, Edwin Sánchez. Bueno, y para mí es un gusto de verdad, primero haber compartido con todos ustedes las enseñanzas de cada uno de sus doctores, de sus docentes, escuchar unos sabios consejos y decir que tenemos el mayor recurso, lo humano, ¿sí? La vida de todos ustedes. La energía que ustedes tienen y las ideas de cambiar el mundo y cambiar el planeta no se pueden agotar en el primer intento.
ha sido de las mejores enseñanzas que yo me he llevado de acá. Una gente trabajadora, una gente también como la colombiana y caracterizada tal vez como la cultura latinoamericana, que no lo intentamos una vez, sino lo intentamos, perdón, tal vez unas 1500 veces y si hace falta una más, mucha tecnología. Lo intentamos otras veces más. Entonces, me presento, mi nombre es Edwin Sánchez Rojas, yo soy biólogo y estudiante de maestría en desarrollo rural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja, y les compartiré un breve detalle de lo que consiste la transición agroecológica como propuesta de desarrollo rural y una estrategia de sostenimiento de las comunidades de aves altoandinas, disculpan ahí el error, comunidades de aves altoandinas en Boyacá, Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, como ya lo hemos comentado, tenemos unas distintas cuestiones globales que nosotros abarcamos, tanto en las clases que compartimos como en nuestro diario vivir. Tenemos un problema de la agricultura y como lo dijimos, tal vez el vestuario de alguna forma lo compensamos, pero el alimento, ¿sí? El alimento sí no podemos decir, yo dejo, como mañana o como pasado mañana. No, nos alimentamos a diario, lo decía el doctor Gordon. Hay unas cuestiones globales innegables y es un déficit energético de la dependencia del petróleo, ¿sí? Día a día el petróleo se está agotando y va a ser un poco más costoso. Hay unas anomalías climáticas y una generación de refugiados por causa del clima. Ya hablamos de que muchas personas y muchas poblaciones están migrando de su sitio de origen porque ya el suelo no da, ya no es rentable producir, ya es muy costoso, ¿sí? Invertir en la agricultura, ya lo habíamos comentado. Hay un crecimiento poblacional mundial, ¿sí? Las tasas de natalidad están creciendo, las de mortalidad van descendiendo también, pero de alguna manera han mejorado la calidad de vida. Nosotros como especie hemos sido exitosos. Exitosos también acabando con los ecosistemas, pero también en términos ecológicos hemos sido muy, muy exitosos. Hay una innegable pérdida de la biodiversidad. La vida en la Tierra ha trascendido de múltiples ciclos, ¿sí? Ha habido extinciones masivas de especies, pero el tema es que nos preocupa. Somos, creo, de las primeras especies y quizá la única especie que ha escrito un libro, ¿sí? Que ha hecho un video, porque los dinosaurios no dejaron un video de cómo era su ecosistema en su tiempo, ¿sí? Nosotros lo dejamos, trascendimos, pero el tiempo que llevamos es muy corto y tal vez con la forma que vamos, la verdad es que nos está quedando muy poco tiempo. Y una crisis alimentaria y una crisis del agua que tanto allá en Colombia como acá en México también la estamos viendo. Y a nivel local, en ese Boyacá, en Colombia, también vemos unos índices de pobreza y bajo retorno monetario porque la gente dice estoy cansado de sembrar, ¿sí? ¿Quiénes son los únicos que han ganado después de todo este sistema? Pues muchas empresas de agroquímicos, algunos pues actores del sistema, pero el campesino se cansa también de labrar la tierra y no tener pues su retorno monetario. Hay escasez de agua, hay una excesiva dependencia de los insumos externos, todo lo fabrican. Mis abuelos preparaban insumos, mis padres tal vez ya no, y quizás nosotros no sé, ¿sí? Ya no preparamos ningún insumo en nuestra finca. Hay un fuerte agotamiento de los recursos mineros y una alta fluctuación de precios, tanto en los recursos mineros como también en los precios de los alimentos, ¿sí? Ya es una lotería, lo hablábamos con algunos docentes, allá se convierte la agricultura entonces en una lotería en la que voy, la compro una, la compro 2 veces, 3 veces, 20 veces, hasta que, le decimos allá, hasta que le pego. Pero si tú haces las cuentas y si hacemos las cuentas de todo lo que se le invirtió, cuando realmente llega ese retorno monetario no ha compensado nada de todas las veces que ha perdido, ¿sí? Y adicionalmente una baja asociatividad y generación de valor agregado a nuestros productos, es decir, como que cada uno trabajamos por nuestro lado. Y pasa también en la agroecología, como que nos formamos como islas, ¿sí? Islas aparte, donde no nos comunicamos y estamos en un mar de confusión y nunca logramos, estamos en la era de la comunicación y no somos capaces muchas veces de saludarnos entre colegas, ¿sí? Es raro, pero es una realidad. Siguiente, por favor. Entonces, yo escogí la arveja porque durante mi tesis de pregrado encontré múltiples factores, una diversidad de aves, en tanto que la arveja es de origen mediterráneo y en Colombia pues fue traída por los españoles. Y aquí encontramos al menos unas 13 especies de aves que están directamente relacionadas con el cultivo.
Adicionalmente es un cultivo familiar y comunitario, ¿sí? Principalmente es inclusivo con la mujer. En mi tierra las mujeres son las que más producción a la hora de la recolección tienen mayor éxito que ni siquiera los hombres, ¿sí? Y eso es respetado y eso ya está prácticamente está en el común denominador de la realidad. Si las mujeres les rinde más colectar arveja, ¿sí? Entonces, y también se vinculan jóvenes, se vinculan a los niños, es un trabajo que alberga a toda la familia, ¿sí? Es un cultivo que permite una moderada inversión y la posibilidad de buenos rendimientos. ¿Por qué la arveja? Si estamos interactuando, todo este montón de especies de aves que están interactuando con la arveja, y es uno de los cultivos que menos cantidad de agroquímicos se le ingresa, pues empecemos a hacerle una transición agroecológica por acá, ¿sí? Al campesino no podemos llegar a decirle, mañana ya deje de aplicar agroinsumos, porque él va a decir, no, ¿yo de qué vivo? ¿Sí? Eso es un paso, como lo decíamos en las clases. No podemos dar ese salto al vacío, pero sí podemos empezar a recorrer los caminos, ¿sí? Suavecito, empezar por un cultivo, por el que menos se le ingresan agroquímicos, ¿vale? Su tiempo de cultivo como tal no supera los 4 meses, ¿sí? 130 días, se cultiva en verde o en fresco, y el tema del valor agregado que yo les comentaba. Se colectan las vainas de la arveja, el guisante o el chícharo y se llevan a Bogotá, ¿sí? En Bogotá sacamos el grano y la cáscara o lo que llamamos vaina se va a la basura, ¿sí? Yo les propongo a los campesinos de allá y también acá si se da el cultivo. Hombre, si llevamos más bien solo el grano para Bogotá y dejamos las vainas acá y hacemos bioinsumos, es un tema de ciclar los nutrientes, de mantenerlos en el sistema, ¿sí? Y generar valor agregado. Adicionalmente que podemos microcongelar y evitar esa alta fluctuación de los precios. Siguiente, por favor, gracias. Entonces, no es solo, digamos, solo la agricultura, verla como la hemos visto, tal vez como una burbujita, ¿sí? Distante de los ecosistemas, ¿sí? Los cultivos están dentro de un ecosistema, ¿sí? Y no hay líneas separadas. Las aves, los insectos, como ya nos han explicado, ellos llegan al cultivo, necesitan también comer, ¿sí? Necesitan metabolizar alimentos, energía, ¿sí? Materia, y pues ellos de lo que les ofrecen, de lo que está ahí, ellos van a tomar. Entonces, ¿cómo nosotros como biólogos, ingenieros agrónomos y doctores, en temas como la arveja, como el agave, cómo vamos a hacer para incorporar esos cultivos y lograr una sustentabilidad de futuro? Acá tenemos las gráficas de las tasas de presencia de esas especies. Muchas de ellas son insectívoras y frugívoras de algunos arbences, la Zenaida auriculata, el turdus, acá también tenemos turdus, y algunos zonotriquias, que son gorriones, se alimentan precisamente de esos insectos, ¿sí? O sea que requerimos de más estudio, de llegar aún más y profundizar más en esos agroecosistemas. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de eso diseñamos un proyecto que implicara la transición agroecológica, pero no la podemos hacer solos, ¿sí? Como técnicos no podemos llegar allá y decirle, no, pasado mañana quiero que me aplique este bioinsumo o hagamos una parcelita acá demostrativa y ya. No, esto es un cambio que empieza por acá. Analizamos los resultados y hasta el momento lo que llevamos no basta con solo lo técnico, compañeros. El cambio empieza por acá, ¿sí? Para que llegue hasta acá. El cambio es cultural. La transición agroecológica no empieza por solo elaboración de insumos y suministro a los respectivos cultivos, sino que empieza por un cambio en la forma como nos alimentamos, ¿sí? ¿Por dónde preferimos alimentarnos? ¿A quién preferimos comprarle? ¿Sí? Ahí empieza todo. A la hora de que nosotros elegimos en un supermercado qué es lo que decidimos comer, ¿sí? Y queremos alimentos limpios. Y a partir de eso llegarle a un campesino y mostrarle que no es justo que se esté endeudando, que no es justo que no haya retorno monetario y que cada día esté más pobre, más enfermo, ¿sí? Y con mayor vulnerabilidad y que tenga que emigrar de sus campos a las ciudades, tal vez muchas veces a regalar su mano de obra porque su tierra ya no produjo más. Entonces la idea nuestra es comenzar, ¿por dónde? Por ese cambio cultural, como lo propone el doctor Monge, con esos faros agroecológicos, con ese intercambio de saberes, con ese intercambio de conocimientos y ante todo de éxito,
como lo hemos analizado en clase, muchachos, y ustedes lo hemos corroborado. El campesino, las comunidades rurales no nos van a creer solo con artículos científicos, nos van a creer con casos de éxito. ¿De acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Donde vemos que hay éxito y donde vemos de que ese cambio cultural y ese cambio productivo se da por un efecto de copia, los territorios van copiando y van migrando hacia una transición agroecológica. Siguiente. Y muchas gracias. Gracias totales. Gracias. Ahora hacemos un llamado a la estudiante de Ingeniería Agroecológica, Angie Tatiana Castaño Baen, a quien desde Colombia nos va a compartir su experiencia de prácticas agroecológicas realizadas en Tunja, Boyacá. Tatiana, ¿nos escuchas? Tatiana, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Tatis? Sí, te escucho, Edwin. Listo. Listo, te escuchamos, Tatis. Puedes proceder. Tienes 10 minutos. Gracias. Listo. Entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Castaño. Soy estudiante de último semestre de Ingeniería Agroecológica de la Universidad Minuto de Dios. Y pues en este espacio les voy a contar mi experiencia en realizando mis prácticas profesionales por inmersión, formando parte de la Asociación Nativos UNSA que se encuentra ubicado en Tunja, Boyacá. Las prácticas se llevaron a cabo en la vereda La Olla,
ubicado en el municipio de Tunja, Boyacá, al extremo suroccidental. La finalidad de esta práctica fue brindar apoyo en las capacitaciones de escuelas agroecológicas de campo en tecnologías para la producción sustentable. Se estableció este lugar ya que es una zona donde el Semillero de Desarrollo Rural del Programa de Ingeniería Agroecológica ha venido haciendo presencia, por lo cual buscamos ampliar las tecnologías agroecológicas para mejorar modelos productivos de la zona y así aportar una agricultura más sustentable y menos dependiente de insumos. El objetivo de esta práctica fue ampliar el uso de herramientas que nos permitan transitar hacia la agroecología en algunos de los predios ubicados en la vereda de La Olla, así aportando una mejoría en la condición de vida y la reducción de impactos por acciones de la agricultura convencional. En la descripción de actividades se hizo elaboración de semilleros para siembra de hortalizas. Esto lo hicimos con pues, los productores de la asociación. Lo hicimos de manera artesanal porque no todos tenían pues, los semilleros, entonces lo hicimos en cubetas de huevo. Hicimos la siembra de hortalizas como lechugas, espinaca, selga, y lo hicimos pues de esta manera así como muy artesanal. En algunos otros productores sí tenían pues sus semilleros, entonces pues lo hicimos ahí. Hicimos la preparación también de un sustrato de suelo para poder que nos diera un buen rendimiento a la hora de cultivar las semillas. También hicimos en cada una de las casas, tratamos de dejar instalada una huerta casera, donde hicimos pues siembra de hortalizas con los semilleros que habíamos hecho antes, con las plántulas. Se hizo la huerta casera para garantizar un poco pues una alimentación sana en ese hogar. También hicimos preparación de abonos orgánicos y fertilizantes, como fue el bocachi. Esto se hizo en compañía de estudiantes de Ingeniería Agroecológica y el profesor John Monge, que nos acompañó, y la comunidad. Enseñamos a hacerlo desde el principio, todo su proceso, y a lo último, cuando ya estuvo, se repartió a la comunidad para que ellos lo pudieran usar en sus casas y pues vieran los resultados. También realizamos un enraizante a base de lentejas. Yo creo que lo puedes pasar más, no sé quién esté más adelante para yo mostrarte la foto que sigue. Más hacia la parte de preparación de abonos. Otro poquito. Otro poquito. Ahí. Eso. Entonces ahí ahí les estaba comentando el enraizante que se hizo a base de lentejas. Este fue, pues, en la comunidad lo acogieron muy bien porque era algo nuevo para ellos, y lo usamos en varias fincas para mirar, pues, como su rendimiento. En este caso, esta finca es en la vereda Guantoque de Samacá. La señora tiene cultivo de papa y se aplicó en algunas eras, se aplicó el enraizante, y pues bueno, se puede observar que estas que tienen el enraizante crecieron pues un poco más, se ven más verdes. En cambio las que no tienen el enraizante, pues su crecimiento es un poco más tardío. Entonces por eso pues fue muy bien acogido en la comunidad, porque tiene una buena, pues o sea, las plantas pues lo absorben bien al momento de aplicarlo. Siguiente, porfa. También realizamos prácticas de silo seco. También allá en Boyacá, pues la ganadería es una parte muy importante en la economía, la leche.
Entonces hicimos el silo seco para pues mostrarle a la comunidad que teníamos como otras prácticas para poder tener el suplemento de alimentos, o sea, digamos en algún momento de sequías, de los pastos o pues simplemente como para complementar la alimentación. También hicimos la práctica de silo seco y se le repartió a la comunidad pues lo que hicimos y se enseñó a la comunidad para que lo pudieran replicar cada uno en sus casas. Siguiente, por favor. Bueno, y en conclusión, pues para mí la experiencia de la inmersión social en Tunja me ayudó a crecer de muchas maneras, pues a asumir retos, porque así como en otras profesiones, la agroecología es una carrera llena de retos en las comunidades. Es una carrera que es muy bien acogida, pero también es muy compleja en muchos sentidos. Aprendí mucho, o sea, más de lo que enseñé fue el aprendizaje que la comunidad me dio a mí y todo lo que pues pude aprender de ellos. Terminé enamorada de lo que hago y de mi carrera y también me ayudó a tener una visión más holística de mi entorno y gracias a esto logré transmitir pues esta visión también a la comunidad. Gracias. Acá esta construcción de conocimiento en torno a la agroecología y pues uno de los objetivos con los cuales se pensó esta actividad con el doctor Rafael y con el doctor Abraham también fue vincular todos los niveles educativos, desde estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, estudiantes de pregrado, licenciatura, para que esto sea un cuerpo de diálogo, ¿sí? Nos faltaron acá unos actores fundamentales que hacen también la práctica agroecológica, que son los campesinos, ¿sí? Que ellos vinieran también a contarnos sus experiencias y que, pues bueno, ese es el gran reto, ¿no? Que podamos contar con ellos en un futuro y en un diálogo de saberes y un diálogo científico, pues para la construcción de estos esfuerzos de agricultura sustentable. Enseguida llamaremos a la bióloga María Alejandra Cárdenas. Cárdenas, ella es de Colombia, de Boyacá también, que nos va a comentar un tema sobre el rol de la mujer en la agricultura familiar de Boyacá, Colombia. Ella va a compartir las diapositivas desde allá. Me acabo de comentar que hizo unas modificaciones y nos compartirá sus resultados más relevantes y los retos que tenemos también en términos de inclusión, en términos de género. Nosotros tal vez todavía no hemos pensado en todas las personas en situación de discapacidad que están en las comunidades rurales y que trabajan en el agro, trabajan de la producción de alimentos. No hemos pensado en las mujeres, en los niños, en los jóvenes rurales y que pues este es el gran reto que, reitero, nos queda. Son abrir esas ventanas, abrir esas puertas para que cómo nos vamos a organizar para que tengamos una agricultura mucho más reconocida. Alejandra, ¿nos escuchas? Alejandra, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí, sí, señora, te escuchamos. ¿Nos puedes compartir tu pantalla? Buenas tardes. Bueno, aquí ya son tardes, allá creo que todavía no. Buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco mucho la invitación. Ya un segundito, ya comparto. ¿Se ve la presentación? ¿Me confirmas? ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, Sí, señora, sí se ve.
Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Cárdenas Cárdenas, soy bióloga de profesión. Actualmente estoy cursando la maestría en desarrollo rural en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esto queda en Tunja. Ya creo que hemos hablado un poco de Boyacá, Tunja. Les voy a hablar nuevamente de Samacá. Este trabajo, esta propuesta, esta experiencia surge de mi trabajo de grado, el cual estoy desarrollando actualmente. Decidí trabajar en el municipio de Samacá porque es un municipio muy completo, tiene vocación agropecuaria, tiene artesanías, tiene ganadería y pues aunque no sea ambientalmente sostenible, con todo esto también tiene minería. Es un municipio en el que se desarrollan muchas actividades, muy antiguo y en el que las mujeres cumplen un papel muy importante y quizás pues no se reconoce su labor en todas estas actividades que realiza en el territorio. ¿Cómo surgió la idea del trabajo? Samacá es uno de los municipios que más comida produce en Colombia. En Samacá pues tengo las estadísticas del 2021 que estaban actualizadas, pero de solo papa en un año se produjeron 34.733 toneladas de papa. Por no hablar de cebolla, zanahoria, remolacha, arveja, que ya escuchamos un poquito de la arveja. Entonces, es un municipio que produce mucha comida, pero ¿qué hay detrás de toda esta producción y dónde está el trabajo de la mujer samaquense con la agricultura, que pues tiene una participación no solo económica, sino también social y pues actualmente no se reconoce? Las mujeres a lo largo de la historia pues han representado un vínculo entre la familia y la actividad agrícola. Incluso si nos vamos a los orígenes de la agricultura, fueron las mujeres las que empezaron a domesticar, bueno, no sé si sea la palabra adecuada, pero a hacer uso de la tierra y a generar sus propios alimentos. La mayoría de las mujeres, no solo en Samacá, sino en todo Boyacá, dividen su tiempo y concilian el tiempo que deben dedicar a las labores domésticas con el tiempo que deben dedicar a las labores del campo. Por esta razón surgió mi trabajo, que busca evaluar la participación socioeconómica de la mujer en la agricultura familiar y campesina del municipio de Samacá, Boyacá. Para ello, se está realizando una caracterización sociodemográfica, se identifican los roles de la mujer y se determina el nivel de participación en la agricultura familiar. No voy pues, a entrar en el detalle teórico de la agricultura familiar, ya que tenemos muy poco tiempo, pero sí quiero resaltar que en el municipio las mujeres participan en la agricultura familiar de subsistencia porque ellas, aparte de tener su huerta, de tener algunos cultivos para su consumo interno o para intercambiarlo con los vecinos, también salen a trabajar por un jornal, ya sea con familiares, ya sea en el cultivo de su esposo o ya sea en un cultivo particular o externo. Las mujeres, por lo menos en mi experiencia realizando este trabajo en Samacá, están incorporadas en toda la estructura completica de la agricultura. Están desde la siembra, el cuidado, todas las actividades que se realizan en cada uno de los cultivos, que si es papa, cebolla, arveja, y también están en la recolección, la sacanza, pero particularmente, y un dato muy curioso es que son muy pocas las mujeres que están en la comercialización. A pesar de que Boyacá tiene
un montón de recursos naturales, tenemos todo lo que les comentaba de la producción de alimentos. En Boyacá todavía tenemos un problema y es que el machismo sigue resaltando en nuestro territorio y no solo por los hombres, sino también por las mismas mujeres que creemos que no debemos realizar alguna determinada actividad o que más bien estamos destinadas a hacer solo un tipo de actividad, en este caso pues las actividades domésticas. Para llevar a cabo el estudio, entonces, como les comentaba, hicimos un análisis sociodemográfico donde averiguamos la edad de las mujeres. El estudio se hizo al azar, no hubo un criterio. El único criterio es que la mujer en algún momento de su vida haya participado en agricultura. Y nos encontramos con que pues la mayoría de las mujeres ya son un poco mayores. Su tiempo de residencia ha sido toda la vida. La gran mayoría toda la vida han vivido en Samacá. Indagamos también por el nivel de escolaridad, su estado civil, su núcleo familiar, la situación de su vivienda y también evaluamos un poco en cuanto a la producción, entonces, cuál es su oficio agrícola, en qué cultivos trabaja o cuáles son sus cultivos propios, el tiempo dedicado a la producción, si tiene o no acceso a crédito, porque este es un factor muy importante en el que las mujeres han tenido desventaja, la formación agrícola, la huerta, la relación que tienen con los cultivos, el valor de riesgo al que están expuestos estos cultivos y la distribución de sus ingresos. En ello pues encontramos que la mujer tiene una carga laboral muy grande, como les comentaba. En una entrevista con una mujer me causó mucha curiosidad que ella me decía, nosotras nos buscamos un trabajo adicional. Por querer ser independientes, ahora tenemos que responder por las labores del hogar y adicional tenemos que responder por salir a trabajar para tener los recursos para mantener el hogar. Entonces, según ella, lo veía como un error, porque era una carga adicional a su trabajo que tenía de forma no remunerada. Bueno, encontramos que la gran mayoría, por no decir que el 90% de las mujeres carecen de ingresos propios, muy pocas tienen su terreno propio. Y si no tienen terreno propio, es muy difícil que tengan su propio cultivo y pues va a ser aún más difícil poder iniciar algún proceso de transición agroecológica o de cambiar la forma tradicional porque no van a arreglar o a cuidar algo que no es de ellas. La mayoría abandonaron sus estudios para dedicarse a trabajar. Encontré que el 30% de ellas terminaron la primaria, el 9% la básica secundaria y solo el 0,4% de las mujeres entrevistadas han tenido acceso a educación universitaria. Pues lo que les mencionaba, la economía de cuidado no es un trabajo remunerado y encontramos, pues haciendo la estimación, que la mujer en el municipio de Samacá trabaja entre 16 y 18 horas diarias aproximadamente. Entonces creo que alcanza a hacer casi 3 turnos en un día con todo lo que trabaja. Indagamos un poco por la participación en las organizaciones. Las mujeres más jóvenes son aquellas que han podido participar en una asociación o en una junta de acción comunal, en una fundación. Las mujeres mayores no lo hicieron y a la mayoría no les interesa. Y antes de finalizar, un dato que me pareció muy curioso es que son muy pocas las mujeres que saben manejar, ya sea bicicleta, motocicleta, automóvil, tractor, menos, no hay ninguna. Pero las pocas que saben manejar, lo único que saben manejar es moto y ninguna de todas las 300 y algo mujeres encuestadas tiene licencia de conducción.
Entonces ahí encontré un poco la relación entre por qué la mujer no puede comercializar sus productos, no tiene un medio de transporte, sino que depende de pronto del esposo o de algún familiar. Y como depende para la comercialización, asimismo, pues no va a poder independizarse o tener su propio cultivo. Actualmente continuamos trabajando, estamos haciendo con los resultados que hemos obtenido, la estimación del nivel de participación de la mujer por cada vereda. Es un trabajo que está en desarrollo, pero quería comentarles mi experiencia, mostrarles algunos de esos datos relevantes y pues dejarles el mensaje de que hay mucho para trabajar con la mujer rural. La mujer es un poco más, la palabra no es dócil, pero es más flexible a nuevas tecnologías, a nuevas formas de pues, cuidar la tierra y de producir nuestros alimentos. Entonces, siento que con ella se pueden hacer muchos trabajos y les dejo la inquietud. Muchísimas gracias por la invitación. Cárdenas desde Colombia, por ese aporte acá a la agroecología, que también como tal, tanto agricultura como agroecología, también participan mujeres, ¿sí? Este es el reto, no solo somos hombres trabajando la tierra, como se dice en la historia muchas veces, sino somos hombres y mujeres labrando la historia y nuestros destinos. Muchas gracias a Alejandra. Para cerrar, con broche de oro, invitamos al ingeniero Abraham Flores, quien nos dará a conocer las obras de infraestructura de impacto para el desarrollo rural en la comunidad del Garbanzo de acá de Irapuato. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, a mí me toca compartir con ustedes un tema de gran importancia también como los anteriores, pero esto ya más aterrizado, que son el desarrollo de las comunidades rurales. Me voy a permitir compartir 3 de las obras que han impactado y que siguen impactando en lo que viene siendo la agroecología, así como el desarrollo rural, el desarrollo de las comunidades y sus habitantes. La siguiente, por favor. Bueno, para ubicarnos geográficamente, el Garbanzo es una de las 2 comunidades más alejadas del municipio de Irapuato, en donde podemos observar allí en la diapositiva, en donde se encuentra en la porción alta del río Temascatío y sus coordenadas geográficas. ¿Qué sigue? Un poco de reseña acerca de esta comunidad, y que una de estas es de que esta comunidad, de hecho pertenecía a lo que viene siendo lo que fue la hacienda del Copal, donde nos encontramos. La hacienda era tan extensa que en sí abarcaba otros municipios, pero incluyendo nuestro municipio, en donde inicialmente fue ocupada por una familia y posteriormente fue ocupada por otras 2 familias, formando entonces una pequeña comunidad, que actualmente la comunidad es de las que tienen mucho menos cantidad de habitantes, y estamos hablando nosotros de 112, 115 habitantes actualmente, que en donde se han estado inmigrando constantemente. De ahí que la parte alta de esta comunidad, en su momento trabajamos en la misma para realizar algunas obras de impacto. Adelante. Entonces vamos a comentar estas obras que han impactado el desarrollo rural en la comunidad. Adelante. Pero no nada más en la comunidad, sino que también han impactado en las partes bajas de la misma, debido a que se establecieron algunas obras de infraestructura y de desarrollo en la misma. Debido a la escasa vegetación xerófita y baja espinosa que tenemos en la zona, y a la aridez del mismo, el suministro y consumo de agua es limitado, ya que fundamentalmente disponen de agua en épocas de lluvia, cuando los pequeños manantiales proveen de líquido. Su volumen
se reduce drásticamente a tiempos de la sequía. Es por ello que en 1988 nos tocó participar con diferentes instituciones en donde en ese momento Choice o bien el Centro Humanitario de Obras de Intercambio Cultural y Educativo, sede en Guanajuato, e hicimos los siguientes proyectos, dándole continuidad en su momento, que fue la cosecha de agua en los techos de las habitantes de esa región, de sus casas. La cosecha de agua que vino a solivianar el problema de las necesidades de agua. Muchas veces nosotros pues, nos encontramos aquí, abrimos la llave y tenemos el agua disponible. Aquí no tenemos agua. Se hicieron intentos de algunas perforaciones donde se perforaron más de 500 metros y no se logró encontrar agua. Sin embargo, pues el agua de lluvia. Se hicieron estos proyectos para cosechar el agua, en donde podemos ver que se consideró que el techo de cada vivienda, con una superficie de 32 metros cuadrados, y la participación y las precipitaciones de 750 milímetros al año, y aún en escaso, si fuera de 650, podría almacenar 19.500 litros de agua por casa. En base a ello, de acuerdo a las precipitaciones, se hicieron los cálculos en su momento para proporcionarles algunos recipientes y poder captar ellos el agua para los momentos de estiaje o falta de agua. La que sigue, por favor. Pero no con ello, entonces, conforme las necesidades de la comunidad, también se hicieron algunos bordos, que se hicieron prácticas para llevar el agua o canalizar el agua hasta ciertos puntos y tener esos vasos de agua. No únicamente se vio el problema del agua para el consumo humano, sino también para la ganadería. Y ahí que también se hizo un bordo con fines también de hacerles una potabilizadora de agua que se puede ver a la izquierda y a la derecha, perdón. Y a la izquierda podemos ver que ese bordo se protegió con malla ciclónica para que no fuera contaminado por los animales, pero la del centro fue que se hizo para abrevaderos. De allí el agua se lleva a lo que es la potabilizadora y se lleva para suministrarla a las comunidades rurales. Actualmente no está funcionando, esto fue un proyecto y se realizó, funcionó en su momento, pero en base a la continuidad de los proyectos, muchos de los proyectos que tenemos en las comunidades rurales, que no han funcionado por X circunstancias. La que sigue, por favor. En el año 2000 aún contaban los habitantes con plantas solares, mismas que se les proporcionó en su momento, que se les llevó o les llevamos con diferentes programas a esta comunidad principalmente porque carecían de luz. El año 2000, ahorita a las fechas, pues vemos nosotros que no son muchos años. Entonces, en el año 2000, aproximadamente también en ese tiempo, se les llevó la energía eléctrica, pero ya hubo un desarrollo a partir de esta, porque ya contaban en sus comunidades, ya no únicamente con sus molinos de maíz que venían haciéndolo a mano, sino que también ya hubo molinos ya eléctricos para el desarrollo de esa comunidad. Vino a desarrollar energía eléctrica, actualmente inclusive tienen internet en esa zona, cosa que pues no era que los habitantes lo soñaran en su momento. Entonces la electricidad viene a desarrollar también la comunidad. Adelante. Una de las obras de mayor impacto agroecológico que se desarrollaron durante muchos años y que han impactado no únicamente en el restablecimiento de algunas especies, sino que también en la cosecha de agua, es esta obra, en donde en los 80s y 90s se inició la construcción de bordos y terrazas en lomas, cerros, así como en terrenos de cultivo, lo que llevó a incrementar en esto la producción de maíz criollo y rastrojo para los animales, la alimentación del ganado. De recién que los visitamos por ahí, nos decían que esos criollos, mismos que mantienen actualmente afortunadamente, tenían una producción de 500, 400, 500 kilos por hectárea. Una vez que se realizaron estas actividades de recuperación de suelo a base de esta actividad de terrazas y presas filtrantes,
llegaron a incrementar o llegan a incrementar actualmente 1 tonelada. Es decir, que se duplicó la producción. Y el establecimiento o restablecimiento también de especies, como ya les decía, tanto vegetales como aves, roedores, etcétera, en los trabajos eh, de terrazas. No se observan las terrazas en esta foto, pero sí al fondo se pueden observar el terraceo que se realizó. Esta actividad fue en conjunto muy activo con los habitantes de la comunidad y los dos niveles de gobierno, municipal y estatal. Entonces ahí podemos observar algunas actividades que vino a restablecer. Entonces la recarga de los mantos freáticos, siempre las empezamos con la parte alta de las cuencas, y esta fue una de las actividades que se realizan y se vienen realizando y se realizaron, perdón, para también lo que son las recargas en las partes bajas. Entonces allá tenemos más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, como ustedes lo vieron, se iniciaron estos trabajos y eso nos viene a beneficiar no únicamente a su zona, sino que también aquí a nuestra parte baja. ¿La que sigue? Para finalizar, bueno, hace unos días estuvimos en la comunidad, en esa comunidad del Garbanzo, personal docente del centro indisciplinario de aquí de la DICIBA y visita de aquí de nuestro compañero de Colombia, que por ahí nos visitamos en esa región, en esa zona. Bueno, por último, nada más para ver la vegetación la que sigue, que predomina en esa zona, xerófita y baja espinosa. Muchísimas gracias. Bueno, como actividad de cierre ya, eh, nos queda en el último punto, el de la clausura, el de los agradecimientos totales. Uno a la Universidad de Guanajuato, acá a la DICIBA, el Departamento de Agronomía, como tal del campus Irapuato Salamanca, a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a la UPTC, donde yo vengo, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Internamente, la total gratitud al doctor Rogelio Costilla Salazar, a la doctora Ana Isabel Mireles Arriaga y la doctora Diana Sansón Gómez, quienes nos han acompañado como tal en el desarrollo de este proceso, al doctor Rafael y cada uno de los expositores. En Colombia, las personas que nos siguen por medio de streaming, quienes nos han acompañado en esta sesión, también quienes se han conectado dentro del campus, en algunos auditorios, tal vez en espacios abiertos para seguir este debate que no es nada concluido, es solo abrir de pronto un poco más nuestros ojos, que esa es la función nuestra como docentes, como profesores, como nosotros que día a día tal vez debemos con nuestro ejemplo también abrir nuestros sentidos, abrir los ojos, a escuchar, aprender muchas veces a hablar, aprender a ver lo que otros no ven, ¿sí? Y que, como lo decíamos en nuestras clases, transformar las realidades de cada uno de nuestros territorios. También la total gratitud y para quienes pido un aplauso al equipo del personal técnico que nos ayudó, a todo el equipo, muchas gracias, gracias totales. Sin ellos no hubiese sido posible todo este sueño. Y a ustedes, a esta tierra mexicana, de mi parte, gracias, gracias. Tienen mucho potencial, tienen mucho en qué abrir esas habilidades, en qué más generar rentabilidades. Y también tengo mucho que aprender de ustedes y quienes quieran, allá está esa Colombia hermosa, esa Colombia que los espera con los brazos abiertos. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Doctor.
Bueno, no me resta más que agradecer a la participación de cada uno de ustedes como estudiantes, los compañeros estudiantes y profesores que también nos apoyaron. Hay compañeros que están en otras áreas de aquí de la DICIBA conectados. Hay inclusive compañeros egresados que están interesados en estos temas. Entonces, bueno, pues agradezco su participación. Este evento es pensado en ustedes, para la sociedad en general. Y bueno, pues también agradecer la entusiasta participación de los colegas aquí de agronomía, el doctor Héctor, las autoridades de la DICIBA, el profesor Abraham, los compañeros, la doctora Ilse, Brenda, que están en el auditorio A. Bueno, pues los compañeros de sistemas, que la verdad es muy tranquilizante verlos aquí para que este evento no tenga contratiempos. Y pues muchas gracias, jóvenes, que tengan una excelente tarde y bueno, pues enhorabuena que terminamos felizmente este evento. Muchas gracias.